En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Miguel Ángel Paz, filósofo de profesión, graduado en Filosofía en la Universidad Central de Venezuela, dirigente político, fue dirigente del Movimiento Socialismo Más, fue diputado al extinto Congreso Nacional de la República, diputado a la Asamblea Nacional, diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Falcón, profesor de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Buena pluma el hombre, tiene en su haber 23 libros y escribe muy buenos artículos de opinión. Bienvenido, Miguel Ángel, es la primera vez que lo tenemos acá, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Henry, por tu generosa invitación. Estamos aquí para aportar un poquito afónico, pero dispuesto para cumplir con tu trabajo, pues. Si le apasiona la política. Desde muy joven, a los 13 años recuerdo, me subí a una tarima como estudiante de primer año de bachillerato en el Liceo Baral en Maracaibo, y desde allí, con ese discurso apasionante, febril, me inicié en la actividad política. Siempre del lado de la izquierda. Bueno, sí, muy vinculado al movimiento revolucionario. Sí. Pero mi militancia fue a partir de la década del 70 del siglo pasado, con el movimiento del socialismo, única organización que he militado hasta el año 1998, que me separé de ella cuando Teodoro Pekov, Pompeyo Márquez y un grupo de dirigentes decidieron renunciar porque la mayoría del partido respaldó la candidatura de Hugo Chávez Frías. Sí. ¿Usted conoció a Argelia Laya? Por supuesto, mi mentora, mi amiga, Sí. la barloventeña de oro, Sí. una negra preciosa. Sí, sí. Ahora, yo le he invitado a Miguel Ángel porque lo que está a la vista, ¿no? Ahí los partidos políticos en Venezuela están en crisis. ¿Usted comparte eso, que están en crisis los partidos políticos en Venezuela? Por supuesto, mira Henry, a partir de 1998, con la llegada del comandante Hugo Chávez, se desdibujó el papel de los partidos políticos. Primero porque su campaña tuvo afincada el descrédito de la vieja política, Sí, sí. de los viejos partidos, y de una política muy precisa contra el pacto de Punto Fijo. Pues. Sí, y le dio resultado a Chávez eso. Claro, tratar de borrar todo lo pasado. Incluso él acuñó el concepto de Quinta República, que eso es inexistente. Solo existió en la imagen y en el pensamiento de Chávez, con ese propósito de dibujar el viejo pasado. ¿Por qué? Porque la Quinta República no existió. Existió la Primera República en 1810, con la fundación y con la independencia, declaración de la independencia del país, que fracasó en 1812 con la capitulación de Miranda en Puerto Cabello. La Segunda República fracasó en 1821 y en 1820 ante la guerra de independencia. Y la Tercera República se funda en 1830 con la llegada de Páez a la presidencia de la República. Es decir, que no hubo ninguna Cuarta República y mucho menos Quinta República. Ahora, ¿por qué se dibujaron los partidos? Porque esa política de descrédito afectó a los grandes partidos
Acción Democrática, COPEI, el MAS, que era del status quo, la propia Causa R y a los partidos pequeños. ¿Y el Partido Comunista entró allí también? ¿O no? No, porque el Partido Comunista participó en el polo patriótico que respaldó a Hugo Chávez. Sin embargo, también... Siempre fue crítico también el Partido Sí, Comunista. sí. Y más adelante lo haremos eso. Sí, sí. Pero siempre se dibujó. ¿Qué ocurrió con eso? Que con la llegada del presidente Chávez, cualquiera llegaba a una posición. Cualquiera desconocido sin trayectoria política. Sin currículo político. Era diputado, era concejal, era Sí. alcalde, era gobernador, como ocurrió. Pues. Y eso, por supuesto, desplomó la calidad de los partidos políticos. Mientras que los otros partidos también se desplomaron porque hubo un derrumbamiento de sus estructuras, un desfase del pensamiento político. Y eso incidió hasta el sol de hoy, pues, que se han venido debilitando los partidos. Ya funcionan como una suerte de franquicias, que no hay democracia interna, no hay debate, no hay pensamiento crítico, no hay formación a sus dirigentes, a sus cuadros dirigentes, y obviamente eso influye en la participación activa en la política regional, municipal y nacional. Sí, ahora, a Miguel Ángel, decir que el causante de la crisis de los partidos políticos en Venezuela hoy en día fue Hugo Chávez. Por supuesto, porque además de eso, que tuvo un crecimiento de su partido, tampoco formó esos cuadros. Sí. La gente del, primero de MBR y hoy del Partido Socialista, Sí. una vez no tienen formación política, son unos ignaros en política, son pragmáticos, además corrompidos con la corrupción y con hechos nada éticos. Sí. ¿Qué les dice lo que debe ser un partido revolucionario? Sí, ahora, yo siempre me pregunté, cuando Chávez llegó al poder, que los dirigentes de Acción Democrática y de COPEI, que uno los veía como caramba, como grandes dirigentes políticos, estaban muy silentes. Solamente se escuchaba la voz de Chávez, nadie decía nada. ¿Tenía razón Chávez acaso con los señalamientos que Chávez hacía hacia los partidos políticos? Lamentablemente hubo una suerte de decepción y de poco calaje de los políticos de Acción Democrática y COPEI para poder enfrentar lo que se veía como una hegemonía que pretendía imponer Hugo Chávez. Yo creo que faltó liderazgo, faltó garra política para poder enfrentar esa política. Cosa que no hicieron los viejos dirigentes que lograron el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Acuérdate que Marcos Pérez Jiménez llegó al poder en noviembre de 1948 con el grupo, los que llamaban los tres cochinitos. Sí, sí. Llovera Páez, Marcos Pérez Jiménez, entre ellos, implantó una dictadura que fue enfrentada aisladamente por los partidos Acción Democrática, el Partido Comunista y COPEI en menos cuantías. En el año 52, cuando se produce una elección para elegir la constituyente y que esa constituyente a su vez iba a designar al presidente de la República, que URD obtuvo la mayor votación porque AD estaba inhabilitado y el Partido Comunista, pero la dirigencia de AD y del Partido Comunista enviaron a sufragar a su militancia por la candidatura de URD, encarnada por el doctor Mario Briceño Iragorri, recuerda, iba a ser el presidente de la Asamblea Nacional y a su vez iba a ser electo como presidente Jovito Villalba. Ahí demostraron la fuerza, su garra para enfrentar la dictadura. Por supuesto, eso produjo la salida de Jovito, que fue expulsado del país, presionado por Pérez Jiménez y por su camarilla, y hubiera un conjunto de luchas aisladas de Acción Democrática, de COPEI, y del Partido Comunista fundamentalmente. COPEI muy a la reserva al final. Y no es hasta el año 1957 cuando Monseñor Arias Blanco, arzobispo de Caracas, emite una pastoral el Día de los Trabajadores, haciendo un llamado a la unidad
de las fuerzas democráticas para enfrentar la dictadura, la tiranía, pues, la opresión. Y eso influyó que esos partidos tuvieran que unirse. Y eso generó a su vez un pacto político entre Acción Democrática, encabezado por Rómulo Betancourt, COPEI por Rafael Caldera y URD por Joito Villalba. Fue excluido el Partido Comunista ex profeso, porque hubo toda una política de Betancourt de excluirlo. Estos tres montaron el pacto de Punto Fijo. Y ese pacto fue un proyecto político de país que hoy no existe. Hoy los partidos de oposición no tienen proyecto político. Están en la deriva, hay un vacío. Ahora, ¿el pacto de Punto Fijo preservó los partidos políticos? Por supuesto, y le dio fortaleza. Okay. Con su triunfo de Betancourt en el año 1958, en diciembre del 58, fortaleció ese pacto de Punto Fijo. Ok, bien, debemos hacer el corte, pero vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso no es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Ubíquenos o contáctenos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, al frente del Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Ven a disfrutar de un nutritivo desayuno, de un exquisito almuerzo o de una confortable cena. Sí, en Shanghái te esperamos para disfrutar de estos platos y muchísimos más con los precios más económicos de Punto Fijo. Shanghái, el legado del chino Lai, también cuenta con servicio delivery. Shanghái, avenida Jacinto Lara y Centro Comercial Las Virtudes, abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche. Como Shanghái no hay. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con Miguel Ángel Paz, filósofo egresado de la Universidad Central de Venezuela, dirigente político, como lo dije al principio, fue diputado al extinto Congreso Nacional de la República, diputado a la Asamblea Nacional, diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Falcón, fue presidente del Instituto Nacional de Hipódromos, buena pluma, escribió unos buenos artículos de opinión, tiene en su haber 23 libros publicados, está trabajando en otro libro, ¿no? Está terminando un libro sobre la historia deportiva de Falcón el siglo pasado. Sí, es un hombre polifacético, le mete todo. Sí. Hacemos un esfuerzo. Así es. Volviendo ahora, en relación a la crisis de los partidos políticos, sin embargo, Acción Democrática y hasta el propio COPEI, aunque COPEI está dividido, pero Acción Democrática de las cenizas ha resurgido un poquito, pero no tienen la fuerza que tuvo anteriormente. Pero los que vienen después, Primero Justicia surgió como un partido que se veía que iba creciendo, pero se quedó estancado. Voluntad Popular nació como un partido también un tanto, no con tanta fuerza como la de, cuando digo fuerza hablo porque tenía muchos más seguidores, con tanta fuerza como la de Primero Justicia. 20 Venezuela hoy en día. María Corina Machado es un fenómeno político, es la candidata que actualmente aglutina la mayor intención de votos, tanto para la primaria como para la presidencial, así lo dicen las encuestas. Sin embargo, 20 Venezuela no es un partido que ha crecido. Es decir, que persiste la crisis de los partidos políticos. Porque hay un problema, la formación ideológica. Porque ha subsistido a la COPEI y el Partido Comunista. Porque son partidos con vieja tradición. ADE, a partir de 1941, fundado por Rómulo Betancourt, COPEI y URD en 1945. El primero con la línea socialdemócrata, COPEI con la línea social cristiana y el Partido Comunista con la teoría marxista-estalinista. URD era un partido socialdemócrata y precisamente por tener el espacio que cubría la socialdemocracia y Acción Democrática fue decreciendo. Pero hay lo siguiente, algunos partidos emergen tras la presencia de figuras políticas destacadas, pero allí fenecen. Cuando desaparecen esas figuras, desaparecen también los partidos políticos. Caso concreto, el movimiento Irene en 1998 se evaporó al perder la candidatura a Irene, pues además no tenía ningún sustento ideológico, político y por supuesto desfallece. Primera Justicia es un desprendimiento del partido COPEI, tampoco sin ningún proyecto político a fondo ni ningún concepto ideológico que pudiera darle un perfil ideológico. Igual ocurrió con Voluntad Popular, un desprendimiento de PJ, desprendimiento de otro desprendimiento. Así está ocurriendo con el movimiento 20. 20 es la ebullición de la candidatura de María Corina Machado, una mujer valiente, consecuente, pero que también se fue formando. Ella se formó con Súmate, fue a una lucha, fue diputada, es decir, tiene toda una trayectoria. Pero hay gente que detrás de 20 ya anda aspirando posturas, posiciones políticas sin formación. Pero en el caso de 20, disculpe, Miguel Ángel, pudiera ser distinto, le pregunto, porque María Corina es de la corriente y los quienes la acompañan, especialmente quienes están en la cúpula de 20 Venezuela, del liberalismo. Una economía de libre mercado por la calle del medio, de economía de libre mercado, una economía social de mercado, economía de libre mercado. María Corina dice, vamos a enterrar el socialismo, o sea, que lleva la parte ideológica, lleva un modelo político implícito. Pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del pensamiento, no hay nada nuevo. ¿Cuál es la propuesta en pensamiento? Bueno, no hay. Es una propuesta económica, no es una propuesta ideológica, es lo que te quiero decir. Sí. Y precisamente eso es lo que se quiere evitar. ¿Qué ocurrió con Convergencia? Convergencia desapareció. Así es. Al ofrecer la presencia del doctor Caldera, Convergencia desapareció. Existen atisbos, algunos movimientos de Convergencia, todavía la partida de nacimiento, su tarjeta aparece por allí, pero sin ninguna trascendencia política en el país. Así va ocurriendo con todos los partidos que se cobijan detrás de una figura política. Ok, y el caso de Chávez. Chávez empezó con el MR, Movimiento Revolucionario 200, pues Movimiento Quinta República,
Partido Socialista Unido de Venezuela. Claro, están en el poder, tienen el poder político y económico incluso en sus manos, pero Chávez desapareció. Y era el líder fundamental de ellos, era la única figura visible fue Chávez. Eso ratifica lo que te estoy diciendo. Además que ese era un concepto ideológico muy profuso, muy diluido. Ahí no había claridad. No había claridad. Un socialismo, ni siquiera la venezolana como la planteó el MAS, sino un socialismo como una ensalada, pues, un poquito de cada cosa. Precisamente perece el presidente Chávez y hay una desbandada, una disminución de su fuerza política. Nicolás Maduro no ha podido transmitir la efervescencia, no tiene la fuerza, el fervor y el liderazgo de Chávez, obviamente. ¿Qué va a ocurrir cuando pierda el PSUV del gobierno? Ese partido va a desaparecer. Te lo digo no como un pitonizo, eso es lo que revela la historia con todos los movimientos que se cobijan tras la personalidad de dirigentes políticos. Entonces te ratifica lo que te digo. El último caudillo fue Chávez. Aspiramos que la candidatura de María Corina Machado no se convierta en lo mismo, permeable, sino que detrás de sí presente un proyecto político, ideológico, que pueda darle sustancia a la actividad política y que los viejos partidos renoven su condición, porque el problema también de los viejos partidos es que no hubo renovación en sus cuadros. Acuérdate que la caída de AD, con la llegada de Alfaro Ucero, le cerraron el paso a todo el liderazgo. Alfaro Ucero fue un dictador dentro de la Claro, le cerró el liderazgo a Claudio Fermín, a Antonio Ledesma y a todo el grupo que venía, a Héctor Alonso y a todo el grupo que venía atrás. El propio presidente Caldera le cerró el paso a Osvaldo Álvarez Paz, a Eduardo Fernández y a gente que venía como una ebullición, claro, con un nuevo liderazgo. O sea, fueron mezquinos ellos en ese sentido. En el fondo sí. Pero no hay que repetir esa experiencia. Y eso le hizo daño a la democracia venezolana. Por supuesto. Ahora volviendo y el caso, disculpe que me salga el caso de Argentina, los Kirchner, el peronismo realmente es Perón resucitado, o es gente que se cobija con Perón, como en el caso lo están haciendo actualmente o lo han hecho en Venezuela con el caso de Chávez. ¿El peronismo realmente existe? No existe. ¿O se cobijan con Perón? Es una copia del eslogan para que la gente recuerde lo que fue Perón y después Evita en Argentina. Pero de ahí no hay nada, hay escombros de ese pensamiento, porque ese era un pensamiento más militarista, más populista, y estos tratan de imitar el pensamiento de Perón, pero no lo han logrado. La gente no se identifica con los Kirchner como se identificaron con Perón en su debido momento. Es solamente un eslogan, como está ocurriendo con Chávez. Pues. Okay. A Chávez dice, Chávez vive, no vive, ni su pensamiento, ni su obra. De tal manera que es simplemente un eslogan para tratar de captar incautos. Sí. Ahora, ¿y el PSV está en crisis? Por supuesto, hay una crisis interna terrible, precisamente porque no hay ideología, no hay convicciones, hay un pragmatismo. Además que está rodeado por un ambiente de corrupción, de frialdad, de apatía, de poca esencia popular. Y es un partido poco democrático, digan lo que digan. No, por supuesto. Allí se hace lo que dice Diosdado Cabello. Es un partido militarista, un partido militar. Todo se cumple de arriba hacia abajo. E incluso cuando hay elecciones internas, siempre la última palabra la tiene la Dirección Nacional, que son los cogollos, sí, los que imponen. Pues. Así es. Es solamente una falsedad los procesos internos que se generan en el PSUV. Sí, otro elemento que usted lo ha mencionado también, el militarismo. La historia de Venezuela y de América Latina ha estado marcada por el militarismo. Y con Chávez hasta el 58, cuando huyó Pérez Jiménez, allí acabó el militarismo en Venezuela. Yo siempre he hecho el análisis con Hugo Arias, preguntándole que por qué los militares se plegaron al ala civil, ¿no? Y no continuaron con el militarismo como tal. Pero con Chávez resucita el militarismo, no con el acento, ¿no? de antes, pero resucita el militarismo y es parte de ese partido. La gran tragedia de Venezuela ha sido la presencia de los militares en el poder. Así es, totalmente de acuerdo con usted. Desde 1830
con la llegada de Páez y después fue el civilista Vargas, desde allí para acá hubo una ruptura, pues. Puros militares, puros caudillos, puras guerras entre propios militares, hasta que llega la guerra federal, que se impone Juan Crisóstomo Falcón, pero que también era militar, a pesar de que quiso darle un viraje civilista, no logró hacerlo. Y eso se continuó con la llegada de Cipriano Castro, que llegaron los andinos al poder. Y después vino Juan Vicente Gómez, la tragedia de Gómez, 27 años de dictadura gomecista. Llega Eleazar López Contreras, otro militar. Llega Medina Garita, otro militar. Le da un golpe, llega un civilista como Rómulo Betancourt, por muy escaso tiempo, porque lograron nombrar una constituyente, una constitución. Se instalaron los partidos políticos, repito, Acción Democrática, COPEI y URD. Ya el PCB existía desde 1931, el partido históricamente más antiguo del país, pero se fortaleció. Con la caída de Gallegos, un golpe militar, que ya lo comentamos, llega nuevamente, se impone el militarismo por 10 años, con una pesada carga de arbitrariedad, de autoritarismo, de atropello, de cercenamiento de los derechos civiles. Y no es hasta el 23 de enero de 1958 que se instaura por segunda vez la democracia. Ya se había instaurado en 1947 con la llegada de Rómulo Gallego y la conformación de dos cámaras, la de diputados y de senadores, la Cámara Bicameral, que se repitió en 1959 con la llegada de la democracia y con el Pacto Punto Fijo. Las dos cámaras, con una nueva constitución, con un fortalecimiento de los partidos políticos. Pero con la llegada de Chávez, se vuelve a institucionalizar la presencia militarista en el poder. Así es. Y ya vemos los resultados, nefastos resultados que han ocurrido. E incluso hoy mismo, los datos señalan que el 70% de los cargos de mayor representatividad pública la tienen los militares. Y ya vemos el resultado, pues. Un desastre, una catástrofe, una anarquía. Gente que sin cualidad profesional ejerce cargos militares, ejerciendo Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad, etcétera, etcétera. Así, petróleo y cuestiones que no petróleo, agricultura. Sí, bien, debemos hacer el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes. Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, monturas más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso no es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctenos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón. UDEFA, la universidad. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con Miguel Ángel Paz, dirigente político, graduado en Filosofía en la Universidad Central de Venezuela, haciendo un análisis de la crisis de los partidos políticos. Ahora, Miguel Ángel, ¿pudiera recomponerse esto? ¿Pudiera, porque no solamente está en crisis los partidos políticos, Venezuela está en crisis? La economía política, lo económico y lo político de Venezuela está en una crisis. Los hogares venezolanos estamos en crisis, los venezolanos estamos en crisis. Más de 7 millones de venezolanos que se han ido del país. Estamos viviendo niveles de pobreza, de miseria, de hambre como nunca antes lo vivimos, siendo un país tan rico. ¿Se puede recomponer esto continuando con lo de los partidos políticos? Porque en todo caso los partidos políticos son el sustento de la democracia, es la gente como tal, pero a través de los partidos políticos. ¿Se puede rescatar? Mira, ¿Se pueden rescatar los partidos políticos? Henry, lastimoso análisis que estás haciendo porque Venezuela hoy está comparada con Biafra, ¿te acuerdas? Sí. Con Haití, Así es. con los países más pobres del Así mundo. es. Es lamentable. Es doloroso y triste la emigración de paisanos a otros países. Duro ver la emigración que pasa por el Darién, Claro. permanentemente. Yo creo que sí hay esperanza porque hay, de alguna manera, hay conciencia. Pero eso debe emerger de la propia sociedad civil, que va a jugar un papel protagónico y lo debe jugar por su condición de ciudadanía, cómo recuperar la ciudadanía civil por encima de la militar, que está supeditada a la civil, según el juego democrático. Es la propia sociedad civil que debe organizarse sin tratar de suplantar a los partidos políticos, porque los partidos políticos son el soporte de una democracia y debe, por supuesto, reformular su replanteamiento, con lo que te decía, con formación, con una modernización, con una participación y con un nuevo modelo de partido político. Pero es la sociedad civil la que va a obligar a que esos partidos se renoven con otras condiciones. Yo sí creo que el país es recuperable porque todavía que hay mucho talento disperso, oculto, no participativo o no los dejan participar. Aquí es la sociedad de los mediocres. Ahorita los incultos son los que dirigen al país, lamentablemente. Así es. Y no permiten que la gente de talento, la gente que se viene desarrollando... Se premia la mediocridad. Exacto. Se premia la mediocridad. Se premia la mediocridad. Es lamentable eso. Sí. Pero eso tiene que revertirse de alguna manera. Es lo que uno está sintiendo ahorita. El gobierno apenas tiene, de acuerdo a las encuestas, un 10%. Y es lamentable que el 90% esté disperso. Pero debe haber un sentimiento de cambio en el país, un sentimiento de unidad, como ocurrió en 1957, cuando los partidos de alguna manera se desprendieron de sus intereses particulares para unificarse en la Junta Patriótica. Hoy debe emularse ese sentimiento que unió al país en 1950. Ahora, Miguel Ángel, pero eso es posible porque fíjense, se han ido más de 7 millones de venezolanos. Quienes se van de Venezuela se desligan de Venezuela. Sí. Que se derribe, que se caiga, y eso a mí no me importa. O sea, quien se va de Venezuela no le importa, porque está, y tal vez le importe, pero las condiciones de trabajo tal vez no le permiten ni siquiera preocuparse por Venezuela. De repente está por trabajar y enviarle algo a la familia, si es que le envía, si no. Y los que están aquí, hay un grueso porcentaje de venezolanos que están aquí en Venezuela que no quieren ni al gobierno ni a la oposición. O sea, pero quien no vota está votando por el gobierno, está votando por el actual gobierno. Entonces, la gente tiene que tomar conciencia. Usted habla de la sociedad civil. Ajá, pero ¿de qué manera? Solamente la sociedad civil, no hablamos estar organizado como tal. Y la gente, o sea, porque el ciudadano propio, motus propio, o sea, si a mí me duele, a mí me duele mi país, yo boto lágrimas por mi país. Yo quisiera que mi país volviera a las condiciones, resurgiera de las cenizas. Pues. Pero es posible. Es posible cuando la propia sociedad civil se organice. Tú ves activos de lucha, los pensionados, los jubilados, los educadores en todos sus niveles, protestas permanentes, pero son aisladas. Así es. Tiene que haber un sentimiento unitario que permita que ese descontento se organice, evidentemente, que es lo que requiere el país. Y ese sentimiento de cambio es lo que va a permitir
ese cambio político en el país, porque es una necesidad. Esta es una situación irresistible. Ya esto no lo soporta nadie. Para evitar una conmoción social, una confrontación fratricida, debe haber la sensatez. Aquí hay gente todavía inteligente y talentosa. Hay liderazgos aislados. Ese liderazgo aislado tiene que sentarse a conversar por la misma necesidad que el país urge. Yo sí creo que ahí va a emerger ese liderazgo, porque hay un malestar colectivo cada día creciente, incluso dentro de la fila del PSUV. Claro. Fíjate lo que está ocurriendo con el Polo Patriótico. Fue defenestrado el PSB por su última disidencia. Fue defenestrado Patria para Todos. Fue defenestrado el partido de Lina Ron. Y fueron defenestrados los partidos de oposición. Llámese Primero Justicia, llámese Voluntad Popular, llámese COPEI, llámese Tupamaro también, el Grupo Revolucionario. Es decir, que hay una dispersión, una confrontación. Todo ese grupo disperso se va a unir de alguna manera en un sentimiento que el país reclama. El país no, de alguna manera la historia política del país le va a reclamar a quienes no permiten una unidad de criterio, una unidad de salvación nacional, que es lo que requiere hoy el país en su rescate. Sabemos que los que emigraron es difícil que retornen, pero los que quedamos de alguna manera dando la lucha, vamos a contribuir a que el país se restablezca. Históricamente el país ha demostrado que se puede recuperar. Se recuperó con la guerra de independencia, se recuperó con la guerra federal, se recuperó con la caída de 27 años de Gómez y se recuperó con la caída de Pérez Jiménez. Nada indica que no va a ocurrir lo mismo con este desastre que viene ocurriendo. Aunque cuando Pérez Jiménez, claro, una dictadura, pero económicamente Venezuela estaba floreciente, ¿no? Cuando Pérez Jiménez. Venezuela estaba floreciente cuando Pérez Jiménez. De alguna manera había cierta bonanza, no era una bonanza total, Claro. pero cierta bonanza que permitía al propio sátrapa Pérez Y Pérez Jiménez Jiménez fue desarrollista. desarrollar algunas zonas Sí, claro. importantes. Parte de la belleza de Caracas que se debe a Guzmán Blanco, ¿te acuerdas? Guzmán Blanco, que lo llamaban el gran venezolano, ¿no? Ujú. Contribuyó de alguna manera a restaurar la vieja Caracas, el Partido Nacional, el Congreso, las instalaciones del Congreso, la transformación del casco de Caracas. Y Pérez Jiménez de alguna manera modernizó al país con autopistas, el viaducto Caracas-La Guaira de Pérez Jiménez, el centro Simón Bolívar, el paseo de los Próceres, por decirte algo, la autopista regional del centro, Serán obras gigantescas en ese por entonces. supuesto, reforzada después con el inicio de la democracia, Claro. que también hay que valorar el esfuerzo que hizo la democracia con la implementación del liceo, de Incluso, universidades. Miguel Ángel, el puente sobre el lago de Maracaibo lo inauguró Betancourt, pero esa era obra de Pérez Jiménez, ¿no? Era un proyecto de Pérez Jiménez incluso más ambicioso, pero Rómulo logró culminarlo de alguna manera y eso dieron mérito. La siderúrgica, el sistema hidroeléctrico hoy en franca caída, el sistema petrolero, la industria petrolera comenzó a resurgir y tuvo su mayor repunte con Carlos Andrés Pérez con la nacionalización, que después se vino a menos, lamentablemente. Hoy es penosa la situación en que está la industria petrolera venezolana, que genera pérdida, y con este escándalo que ocurrió con Tara del Examen revela toda la corruptora y toda la pudrición que emerge desde adentro hacia afuera en la conducción de la industria básica del país. Es lamentable, Así es. Oye, este país ha aguantado, ¿no? mucho, mucho. Es tan rico que ha soportado todas las embestidas de ladrones de todo tipo. Sí. Lo han ordeñado y sin embargo Venezuela sigue siendo un país rico. Todavía sigue siendo rico. Sí. Bien, debemos hacer el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes. Los míos son de óptica Centrovisión. ¿Y por qué de óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas de cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir,
monturas más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centro Visión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso no es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctenos al 0414-693-3485. Óptica Centro Visión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centro Visión, todo para tus ojos. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con Miguel Ángel Paz, dirigente político. Tiene 23 libros en su haber, está escribiendo un último libro sobre deportes. ¿Para cuándo estará ese libro, Miguel Ángel? Yo creo que a finales de octubre. Pero ya la publicación o termina de No, escribir. listo. Vamos a buscar patrocinantes, que ya hay bastante ya. Sí, Porque ahorita publicar un libro cuesta Sí, mucho. mucho. Primero por el papel. claro. Y segundo, el costo de la impresión es muy alto. Sí. Pero ya tenemos ya alguna gente que ha dado muestra de interés en el libro, porque tiene que ser en físico, Sí. no va a ser electrónico. El libro se percibe y se disfruta en físico, Así, totalmente si de acuerdo no, con no es usted. libro. Sí. Y el libro no lo desplaza ningún otro medio. Imposible que lo desplace. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, mira, continuando con el tema de los partidos políticos, tenemos en puerta una elección primaria para escoger al candidato de la oposición. ¿Cómo ha visto usted el comportamiento de los partidos políticos de cara a esa primaria? Mire, yo creo que al comienzo había mucho escepticismo con la primaria. Incluso alguna gente decía que era imposible que se produjera. Por supuesto, el gobierno comenzó a bombardear desde afuera para sabotearla, para debilitarla. El primer golpe fue la renuncia colectiva del Consejo Nacional Así es. Electoral. El segundo golpe fue la inhabilitación de María Corina Machado. Y el tercero, ahora el retardo en la conformación del próximo Consejo Nacional Electoral, que como se sabe, su conformación va a ser mayoría del gobierno, pues, apabullante. Pero creo que en los últimos días ha habido un reacomodo, por lo menos entre los candidatos, entre los precandidatos, los 13 precandidatos, ha habido un acuerdo de no agresión y eso es importante. Se han sentado sobre temas comunes, sobre propuestas comunes y yo creo que ese proceso se va a generar con todos los obstáculos que hay.
sin recursos, sin sitios adecuados para los centros de votación, la gente va a acudir. Por lo menos se prevé entre 1.500.000 y 2 millones de votantes, que eso para un proceso interno es bastante significativo, que tiene una proyección multiplicadora a futuro, con todas las limitaciones económicas, logísticas que tiene. Si participa 1 millón de personas en la primaria, eso es buen número. 1.500.000 creo yo que es un buen número, ya es un buen indicativo. La gente está perdiendo el miedo y yo creo que es difícil a estas alturas, aun cuando este señor Ratia introdujo un recurso de amparo contra la comisión primaria, yo creo particularmente que eso no va a surtir efecto, porque políticamente para el gobierno sería más adverso. Claro, Ratia le está haciendo un mandado al gobierno. Le está haciendo un mandado, pero eso no va a tener resonancia. Claro. Porque esa es otra torpeza política más del gobierno, de tantas torpezas que ha cometido, tan debilitado que está en este momento, no es conveniente una puñalada certera como esa. Entonces yo creo que eso está descartado y creo que la primaria se va a producir. Ahora, pero desde el punto de vista de la unidad de la oposición, porque más que las agresiones, la unidad como tal, que estén unidos, ¿cree que hay verdadera unidad en este momento en la oposición con la primaria? ¿La primaria ha logrado eso? Lo va a lograr, lo está logrando. Yo creo que lo está logrando. Eso te digo que se está premiando de alguna manera esa resistencia que había entre los partidos. Hay los que llaman los alacranes que por supuesto tienen una política propia que no están participando en la política unitaria. Pero el proceso de Barinas demostró que la alianza es factible y es derrota para obviamente al gobierno. Yo creo que eso es lo que está planteado y es la sensatez y es la conducción política que reclama hoy el país. Una unidad del grupo organizado y visible a la opinión pública con todas las dificultades que hayan tenido. Sí, ahora usted habló de las torpezas del gobierno y una de las torpezas bastante acentuadas del gobierno últimamente ha sido la intervención del Partido Comunista de Venezuela, ¿no? Con una nueva junta directiva ad hoc. Es una torpeza porque el Partido Comunista está en todas partes en todo el globo y ellos tienen relación con todos esos partidos políticos con todos esos partidos comunistas del mundo. Eso, sin duda alguna, es como escupir hacia arriba y que te caiga en la cara la saliva, ¿no? lo que hizo el gobierno. ¿Cómo califica usted eso? Yo lo califico como una torpeza. No, más que torpeza es una vergüenza, es una aberración. Porque el Partido Comunista en Venezuela, ayer escribía yo sobre Gustavo Machado, su gran fundador, una figura brillante, trascendente, un político con entrega al país, con un sentimiento patriótico. El Partido Comunista es la génesis de la política en Venezuela, en el mundo contemporáneo. En 1918, a raíz de la Revolución Soviética, esa figura de Gustavo Machado tuvo el atrevimiento de fundar un grupo muy juvenil, pero con un pensamiento marxista, con una visión de ese proyecto del bolcheviquismo soviético. Y en 1978, a imagen y semejanza de ese partido revolucionario soviético, se creó el grupo Los Espartacos, que era un grupo juvenil estudiantil encabezado por el propio Gustavo, por Andrés Eloy Blanco, imagínate tú, Pedro Zuaga, Pedro Brito, Salvador de la Plaza, el doctor Fuenmayor. Es decir, es el primer embrión. Y se fortalece en 1926, cuando en el exterior fundan el Partido Revolucionario de Venezuela, el PRV, que lo dirigió Salvador de la Plaza, pero estimulado por Machado. No es hasta el 5 de marzo de 1931 que se funda la primera célula del Partido Comunista en Venezuela, que dirigió Cotepa Delgado con un conjunto de brillantes venezolanos. Miguel Otero Silva, el doctor Juan Bautista Fuenmayor, es decir, gente honorable, Ernesto Silva Tellería. Y el partido en Falcón se funda el 5 de marzo de 1941, dirigido por Raúl Enríquez, Villatorre Molina y básicamente por el profesor Hugo Fernández Hoyo. Es decir, que hay una larga tradición.
Él participa en el 1947 con la candidatura de Gustavo Machado a la presidencia de la República. En esos comicios ganó el doctor, el maestro Gallegos. Rómulo Gallegos. Y de alguna manera Eduardo participó para implantar el partido como fuerza política. Su lucha en la democracia en el año 58, la candidatura de Wolfram Lanzaba que respaldó al PCB y el fortalecimiento de ese partido. Toda una trayectoria de lucha que vergonzosamente fueron aniquiladas, anuladas por una decisión judicial aberrante, grosera, criminal. Sí. Así es. Bien, Miguel Ángel, lamentablemente estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, simple y llanamente de hacer un llamado de conciencia a la gente para que se aglutinen en la idea de cambio que requiere el país y que de alguna manera, en una condición cívica y republicana, fortalezcan lo que debe ser el nuevo milenio, los nuevos destinos del país en este milenio. Bien, gracias a Miguel Ángel Paz, dirigente político, fue diputado al Congreso de la República, fue diputado a la Asamblea Nacional, fue dirigente del Movimiento Socialismo Más, tiene 20 libros en su haber, está escribiendo su próximo libro. Gracias a Miguel Ángel Paz, a ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.